Buenas tardes, amadas y amados en el Señor. Un día más les bendigo. Es un gozo para mí poder llevar la palabra de Dios y espero que tú la puedas recibir como lo que es. No palabra de hombre, sino palabra de Dios, y que a través de ella puedas fortalecerte. El salmista, el proverbista Salomón, escribió en uno de sus proverbios que el alma sin ciencia no es buena. El hombre de Dios debe meditar en sus caminos, como dice el Salmo 1, de día y de noche, y crecer en el Señor a través de la meditación de su palabra. Yo quiero leerte un versículo que está en el capítulo 2, verso 26 de Eclesiastés. Y dice así la palabra del Señor: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Meditaba desde temprano en esta palabra que Dios puso en mi corazón y Él hizo acordarme. Y quiero contarte una historia. Las historias, tú debes saber, son todas reales, son hechos verídicos. Los cuentos y demás no son reales. Lo que yo te voy a hablar tiene sustento, sucede y sigue sucediendo. Fíjate que este amigo es una persona que conozco muy bien, conozco su caminar, conozco sus hechos muy de cerca. Meditando en este versículo me vino a mi corazón su historia y yo en esta tarde quiero contártela porque tiene mucha relación. Es un hombre que se convirtió al Señor muy temprano, en su juventud, y lo único que él deseaba era servir a Dios. Y nunca hizo provisión para sus metas como la hace cualquier ser humano. Un futuro matrimonio, un futuro hogar, una casa, hijos, una proyección. Nada de esto estaba en su corazón, sino que solamente servir a Dios. Y su trabajo, él parte de su sueldo lo entregaba a Dios y mucho de su sueldo hacía misericordia. Y ha sido como una constante en la vida de este amigo. Y fue menospreciado por su familia. Le decían que iba a ser una persona muy pobre. Y era menospreciado el evangelio que él había abrazado. Nunca él hizo provisión para sí. Y llegó el tiempo en que Dios le dio una mujer y se casó. Y antes de casarse, la provisión que él no había hecho, Dios se la había hecho, y golpearon la puerta de la que era la casa de su madre para ofrecerle una casa que Dios le había provisto. Amado, nunca él ahorró ni hizo provisión. El texto dice que el hombre que a Dios le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. La sabiduría, la ciencia y el gozo Dios lo pone en primer lugar antes que las cosas materiales, como leemos el reino de Dios y su justicia. Pero dice que añade otro ingrediente, dice, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo a aquel que agrada a Dios.
Y siguió creciendo en el Señor este varón y su familia. Y de hacer tanta misericordia, parecía que las cosas no iban bien. Llegó a tener algunos hijos, varones y hembras, o mujercitas, perdón. Y él nunca hizo provisión, porque sus recursos no le estaban alcanzando. Y pensó que los estudios de sus hijos iban a quedar truncados. Y no se avisaría en tiempos buenos, ni por dónde pudiera venir bendición, aunque él había sembrado toda su vida. Pero cuando llegó el tiempo, Dios hizo provisión para sus hijos. Dios hizo provisión y generó Dios milagrosamente recursos para que sus hijos estudiasen. Y hoy sus hijos mayores son todos profesionales. Pero él nunca hizo provisión. Él siempre buscó el reino de Dios. No estoy hablando de un hombre perfecto, de un hombre quizás con muchos errores. Pero él tenía esta virtud. Muchas veces descuidar a los suyos, a la vista de los demás, proveer hacia afuera y quizás teniendo grandes necesidades. Fíjese que fue tal lo hermoso que Dios le dio para que sus hijos estudiaran más allá de estudios universitarios. Y aún más allá, sin haber ahorrado, sin haberse afanado. Dios le proveyó para viajes de sus hijos al extranjero. Dios le proveyó para una casa, sin haberse él esforzado, sino haber buscado y haberle creído a Dios. Y como dice el mismo predicador acá en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas que después de mucho lo hallarás. Nunca ahorró para un vehículo, pero en su momento Dios le puso un vehículo a su puerta. Y tú me podrás decir, bueno, son cosas materiales, es muy cierto. Nunca también hubo grandeza en su corazón, como dice el Salmo 24, aquel que no elevó su alma a cosas vanas, ni juró con engaño. Este hombre que nunca aspiró a nada, Dios en su misericordia lo llevó con propósito de hacerlo crecer, de hacerlo entender la vida, y lo llevó por todo el mundo. Los hizo recorrer lugares especiales, rodearse de gente muy especial y poderosa, pero su mirada de la vida, lo que él había aprendido de Dios, ninguna de esta luz de esta vida lo eclipsó. Él siempre mantuvo su mirada puesta en Dios. Porque lo único que llenaba y que llena su vida de este amigo mío es el nombre del Señor Jesús. Mi amigo tiene algunas, porque tuve que hacer una suerte de biografía. Y este varón tiene algunos rasgos ínfimos de generosidad. Y alguien le preguntó cierta vez, ¿por qué suples necesidades ajenas si tú tienes? Y él le respondió, porque yo quiero que si algún día cuando yo no esté, o esté ausente, o muy lejos, y mis hijos estén en situaciones difíciles, alguien pueda tenderle la mano a ellos, alguien pueda tener misericordia de ellos. Y bueno, y luego me dijo, para terminar esta historia, que él mientras oraba, que él mientras ayunaba, sin dejar sus deberes seculares, pero priorizaba la oración, el predicar, el salir a entregar el mensaje, el buscar la santificación a través de ayuno y de tiempo a solas con el Señor, y de hacer misericordia, porque este amigo mío nunca pensó que
a él le tenía que sobrar para hacer misericordia, o que él tenía que estar suplido en su totalidad para recién empezar a hacer misericordia. Y él dice que estando en este ejercicio, otro construyó su casa, otro amontonó recursos para sus hijos y otro fue ordenado para posesionar a sus hijos en el lugar donde están. Otro estaba construyendo un buen porvenir para los suyos y otro amontonó para darle descanso en el tiempo de su vejez. En esencia, este testimonio refleja lo que acá dice la palabra de Dios. Hermano, reflexionemos en nuestros caminos, que podamos buscar sabiduría, ciencia y gozo, y no estar en el camino del pecador afanado, amontonando y amontonando, sin la capacidad de disfrutar o de disfrutar su esfuerzo, su trabajo. Dice que a aquel que está lejos de Dios, Dios le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo a aquel que agrada a Dios. Situémonos nosotros en el lugar de aquel que agrada a Dios, de aquel que teme a Dios, de aquel que busca su reino. Y todas las demás cosas serán añadidas. Este mismo hombre dijo que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza ni dolor consigo. Que el Dios de paz te bendiga, siempre en el reino, hace misericordia. Eso es el todo de la vida. Sin duda, nada hemos traído, nada llevaremos. Que el Dios de paz te bendiga, amada y amado en el Señor.